Muchos coaches y creativos esperan tener un crecimiento explosivo, sin embargo, están teniendo una desconexión de lo que realmente quieren con el modelo de negocio que han escogido. Hay una naturaleza del negocio que tiene que ser, pues, por ende natural, y por eso la curva de crecimiento va a llegar hasta cierto punto para cada uno de estos tipos de negocios. En este video te voy a mostrar 4 de los negocios, cuáles son sus curvas de crecimiento y cuáles son los retos a solucionar, y por ende cuál es el que tú te tienes que escoger para saber cuáles son los retos y cuáles son las acciones para que ese crecimiento deje de llegar hasta ese punto y pueda llegar al siguiente nivel. Si esta es tu primera vez en este canal, me presento, yo soy Santiago García, llevo unos 4 años trabajando completamente remoto con clientes internacionales. Comencé como asistente virtual y hoy en día soy partner de crecimiento de muchos de ellos en Estados Unidos, Canadá, Europa y el Reino Unido. Les ayudo con automatizaciones, sistemas de marketing que están pensados para su crecimiento de negocio. Estas son 4 maneras de negocios digitales de las cuales vamos a hablar: e-commerce, servicios, infoproductores y software. Cada uno de estos tienen sus retos, su potencia y también la manera en que se tiene que emplear. El primero de ellos es el e-commerce. Como te puedes dar cuenta, es una escalera. A medida que tú vas invirtiendo vas a llegar a un punto, pero también su curva de crecimiento se va a ver limitada por entrega, productos, inventario y demás, y a medida que tú vas solucionando eso, pues vas a llegar a un siguiente nivel. Su curva de crecimiento pues se mantiene muy estática en ese punto porque depende de mucha inversión, de mucho tiempo, de muchos recursos para que por fin pueda llegar a ser rentable para lo que tú quieres. Generalmente estos e-commerce son aquellos que se venden productos, camisetas, un dropshipping, algo por este estilo, que necesitas tener inventario, que necesitas tener un margen de publicidad y por ende un margen de ganancia de lo que tienes que empezar a jugar a partir de ese punto. Si quieres tener una curva de crecimiento, si quieres tener cash flow, no te metas por el e-commerce porque realmente tienes que estar como en una entrada y salida constante de recursos para poder llegar a un siguiente nivel. Aquí el freno no es tráfico, en realidad es operación, soporte, logística, pagos, devoluciones en los que tú tienes que lidiar 24/7. También todo lo que significa un tráfico, la gente que llega a tu página y que no está soportada por el tráfico y el volumen que puede aceptar tu página web, pues se va a caer y no va a estar permitiendo reaccionar o recibir pagos o más gente en tu página web. No esperes que va a tener un crecimiento lineal por meter más anuncios, porque llega un punto en que los anuncios se quedan estancados. No pasa que si metes el doble vas a tener el doble de ventas y si metes otra vez el doble vas a tener el doble, sino simplemente a mayor volumen también va a haber un mayor volumen de estancamiento. No es una curva constante, no es lineal, sino que va siendo una escalera en la que tienes que empezar a jugar. El número 2 son los servicios, que es una línea constante, como te puedes dar cuenta. El ejemplo aquí es un coach 1-1, ser un consultor, estratega de marketing, un mentor creativo, en el cual tú trabajas. A medida que tú trabajas vas a empezar a generar ingresos, y eso es a medida que tú vas a poder entregar más, pues vas a poder escalar más. ¿Cuál es ese punto de freno que se enfrentan este tipo de negocios? Es el tiempo por el dinero. Literalmente todo lo que tú entregas va a tener una repercusión. Los beneficios de este tipo de negocios es que se pueden conseguir clientes rápidos. Literalmente no tienes que hacer una inversión inicial para poder llegar a ese tipo de clientes. Los ingresos son previsibles, porque si vendes una consultoría, una asesoría al mes, pues ya sabes que tienes eso. Si es recurrente, pues sabes que es recurrente en el tiempo. Si vendes 2, pues va a ser el doble. Si vendes 3, va a ser el triple. Y por ende se va hacer un escalamiento lineal en este tipo de negocio, que son los servicios. Aquí un error típico que seguramente te ha pasado y por el que yo he pasado es querer escalar como un infoproductor, en el cual es ingresos pasivos con YouTube, con infoproductos, con PDFs, con cursos grabados. Sin embargo, soltar esa imagen que tienes sobre ser un consultor en el que tú puedes controlar el resultado y también el ingreso, al hacerlo de una manera infoproductiva, ya lo vamos a hablar, es que se va a pausar en el tiempo, porque sí puede tener un crecimiento muy alto, pero van a haber muchas barreras que te vas a empezar a dar cuenta en el tiempo. Una cosa muy importante que tú tienes que tener en cuenta de este tipo de negocios de los servicios es que se puede tornar un poco aburrible y estable, pero también es rentable, porque se sabe que si tú son ingresos completamente activos en el que tú tienes que trabajar y por ende vas a recibir. Ya si lo empiezas a escalar como una agencia, pues empiezas a tener costos del negocio, que si metes a una persona que te ayude, que te reduzca a ti el tiempo, pues tienes
tienes que cobrar más y por ende tu margen de ganancia va a reducirse, pero vas a tener más tiempo para empezar a abarcar un mejor negocio. Entonces empiezas a traer más gente, consultores, y empieza a crecer tu agencia y por ende los negocios, los ingresos pueden ser de una manera lineal. El negocio número 3 es el infoproducción, la educación digital, la educación virtual, que es una curva absolutamente rápida. Como te puedes dar cuenta, tiene una explosión gigantesca, pero al final se va a aplanar. ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de negocios? Cursos online, programa grupal, una membresía, una comunidad paga, que tú puedes ingresar muchísima gente, pero también en el tiempo la gente, si no recibe ese valor constante, pues empieza a aplanar. Por lo tanto, hacer innovaciones, todo lo que está pasando con inteligencia artificial, en el que te das cuenta que ya la IA literalmente hace mejor la investigación, la entrega de servicios, todo, y porque alguien estaría dispuesto a pagar una membresía que les está costando 20, 30, 40, 50 dólares por lo que tú les estás ofreciendo. Una forma real de este tipo de negocios es que crece muy rápido, mucho cash al inicio y llega a un techo muy fuerte precisamente por eso. Mucha gente está emocionada. Si se hacen estrategias de lanzamiento, pues vamos a llegar a una facturación rápida en el que mucha gente se ingresa, pero si no están completamente comprometidas y centradas en sacarle el mejor provecho a este tipo de negocios o a este tipo de comunidades, pues se va a empezar a salir, y ahí es donde entra una tasa que es muy importante medir, que se llama el churn o la tasa de salida. ¿Qué pasa aquí con este tipo de negocios? Que la información no sigue mejorando en el tiempo, sino que se mantiene estática, y lo que mejora en el tiempo es la entrega del servicio, cómo pueden ellos implementarlo en su día a día, y ese es el verdadero reto de este tipo de negocios y membresías. Las personas tienen que saber por qué están dentro de tu comunidad y de verdad tienen que tener en cuenta de, ok, si ellos me están pagando a mí o si yo estoy pagando por esto, tengo que tener un constante recibir de un valor que valga realmente la pena. Si un ChatGPT cuesta 20 dólares, porque voy a pagar una membresía que cuesta 50. Ahí es donde empiezan estos grupos, estas comunidades, reuniones semanales, reuniones quincenales, donde se empieza a agregar ese valor añadido a lo que es realmente la información. Pasa mucho en este tipo de negocios que se llega al techo, que la gente no sabe cómo escalar más y tal vez tiene que escalar de diferentes maneras, de una manera horizontal, no tanto vertical, en donde se cree que pues meterle anuncios va a llegar a más gente, más contenido va a llegar a más gente. Simplemente tiene que sustentarse dentro de una base de una marca, de una transformación demasiado clara, y tú como creativo, infoproductor, como coach, sabes de dónde llevas a las personas de un punto A un punto B. Por lo tanto, esto es lo más importante que se tiene que hacer en este caso. El cuarto negocio son los software, y son este tipo de plataformas, aplicaciones que hoy en día son más fáciles de construir, pero tienen demasiados problemas al inicio. Hay bugs, hay problemas, hay falta de conexiones, hay errores, hay APIs que no funcionan, hay muchísimas cosas de por medio que tiene que haber alguien detrás técnico que sepa cómo corregir este tipo de inconvenientes. Algo que ha salido mucho últimamente es el vibe coding, en el que uno le habla con lenguaje natural a las máquinas, a las inteligencias artificiales, para que nos ayude a construir un modelo, un MVP de una plataforma SaaS. Pero como te puedes dar cuenta, su curva de crecimiento es muy plana, porque estos tienen muchos problemas de adquisición de las personas, porque la gente, para que se cambie, digamos, de una marca de celular a otro, toma demasiado tiempo. Si la gente se casa con un tipo de software, ya se acostumbra a su modelo mental, su manera de operar dentro de esta máquina, y cambiarse a otro que pueda que sea mejor no llame tanto la atención, porque genera mucho rechazo tener que cambiar tantas cosas para poder acceder a ese tipo de soluciones. Aquí aplica muchísimo esa frase que es malo conocido que bueno por conocer. En realidad es muy lento, es muy costoso, porque los expertos en el tema son muy costosos y toca mantenerlos prácticamente durante un tiempo en el que son pues dinero invertido para que funcione de una cierta manera. Los MVPs, hablar con las personas, hacer un feedback con los usuarios, qué te gustó, qué no te gustó, por qué lo usarías, cómo lo compartirías muchísimo más, y a partir de ese punto es donde se empieza a hacer la adopción. Su forma puede ser demasiado meteórica, porque si la gente la empieza a utilizar y le empieza a gustar y la empieza a compartir, pues ya se vuelve un word of mouth, o literalmente es como compartirlos por referidos, por alguien que ya le gustó y recomienda completamente. Entonces, el growth hacking dentro de cada uno de estos tipos de negocios es muy distinto. La infoproducción, el e-commerce, los servicios y el software tiene maneras de crecer
muy distintas. Pero a final de cuentas, todo se basa en una marca sólida, en una solución. No te preocupes tanto en construir una marca primero, sino en una solución. Si tú sabes cómo solucionas, de qué manera solucionas y cuál es ese outcome o ese resultado que las personas pueden tener gracias a tu transformación, a tu único modelo, ya la marca, el tipo de negocio se puede empezar a escalar y por eso las personas, los grandes empresarios empiezan a escalar de manera horizontal, empiezan a tener, si ya tienen una marca grande, entonces luego se van a un e-commerce a vender productos que los pueden complementar con su marca y empiezan a escalar. Si ya tienen, digamos, los coaches, los fitness coaches, ya tienen una marca, tienen productos, ahora algo que sea recurrente como un software porque ya tienen toda una comunidad detrás, entonces lo empiezan a stackear. Por ahora, si tú estás empezando, no te centres en cuál, si puedes combinar los cuatro, sino si eres un consultor, entonces uno a uno, cómo puedes tener casos de éxito y luego replicarlo de una manera en que se pueda ser infoproducción. Así es como se crean los negocios de coaching y consultoría. Primero trabajas uno a uno con las personas, ya sacas un modelo único tuyo, un vehículo tuyo y luego lo empiezas a replicar, empiezas a grabar videos, empiezas a compartir qué fue lo que te funcionó, lo que no te funcionó, cuáles fueron los aprendizajes en el proceso y a partir de eso las personas empiezan a confiar en ti y ya los tickets se vuelven diferentes. Si quieren trabajar uno a uno contigo, pues es mucho más elevado a que paguen una suscripción mensual en donde tú les enseñas y que hay una llamada semanal y de esa manera ya hay una conexión cercana, pero son niveles diferentes. Nuevamente, estos son los 4 modelos de negocios. No te preocupes si no estás escalando, simplemente ten en cuenta que hay una naturaleza detrás de este tipo de negocios. Si estás en este camino, si eres un coach, un consultor, un creativo que quiere crear algo en internet, hacer un negocio de coaching y consultoría en Instagram, en YouTube, utilizando tu conocimiento como tu primera formación, sígueme en Instagram @santinomada porque estoy construyendo una consultoría que se llama Nómada OS, que está especialmente creada para este tipo de personas como tú, coaches y consultores que quieren hacer algo en internet. Pero no solamente eso, sino que quieren viajar en el proceso, que puedan construir un negocio, un tipo de negocio de estilo de vida en el que no se tienen que acomodar su vida a lo que hacen, sino lo que hacen al estilo de vida. Y esto es un hack mental que puedes empezar a implementar el día de hoy. ¿Cuál es esa vida que tú quieres para poder empezar a construir algo alrededor de ella? Suscríbete y comparte este video a una persona que tú sepas que esta información le puede funcionar. Semanalmente tengo un video nuevo en mi canal en donde vas a empezar a aprender cómo conseguir clientes internacionales, cómo definir tu oferta, cómo tener una claridad de personas a las que les vas a comunicar y hablar y por ende cómo construir ese marketing detrás para sostener esa oferta, ese estilo de vida y por ende construir algo de lo que no quieras escapar. Nos vemos en un próximo video. Chao.